bienvenidos a este podcast de Las Vanguardistas. Yo soy Itzel. Yo soy Dani. Yo soy Ogla Lisset. Este es nuestro capítulo 2, episodio 2. Sí, nuestro episodio 2. Bueno, ya en este tema vamos a hablar de algo muy interesante o controversial, o ¿qué les puedo decir? Bueno, Si ustedes querían pelear, y aquí es donde se va detrás de cada quien para su design, ¿verdad? Bueno, es que hay una pregunta interesante que es el tema de este podcast, que es, ¿se puede separar el artista de su obra? O digamos de su proceso creativo, sí, o de su obra en general, ¿no? De su pieza, su música, su escultura, su Sí, es el resultado final. Exacto. Ajá, sí, sí. Porque eso tiene mucho que ver, o sea, para que la gente quiera seguir lo que hace ese artista. No, a mí para empezar, a mí a veces me ha pasado de que no me interesa la obra y la veo y digo, así como si yo fuera crítica del arte. Entonces, yo digo, ay, bueno. Pero cuando leo la reseña o la bio del artista, yo digo, oh, no inventes. Estaba pasando por todo eso y por qué surgió y qué creo, y lo que creo antes, qué creo después, y me nace todo como el interés. Pero sí es una pregunta importante. Sí, y es una pregunta repetitiva en el arte o en la historia del arte. Cuando tú tomas clases de historia del arte, por lo general te vas a encontrar con esta pregunta de ¿podemos separar al artista de su obra o es algo inherente, no? Pero creo que ahora vamos a tener opiniones divididas, tal vez, no sé. yo francamente no creo que se pueda separar. Tú así, Sí. A ver, hagan mis apuestas. ¿Qué dice cada quien? Yo digo que no, y tiene que ver porque todo lo que hace el artista pasa por su firma. Es como su capital simbólico, todo lo que él ha aprendido, toda su experiencia llega y lo registra dentro de la obra. Entonces, separarlo como tal, creo que nunca vas a poder separarlo del todo si es que lo intentas, porque no deja de ser su filtro, su opinión, su sentir, su experiencia la que está filtrada para estar plasmada dentro, ya sea en una escultura, una fotografía, lo que sea. Porque al final del día, tú como fotógrafa seleccionas un ángulo, seleccionas un algo para capturarlo. ¿Sí me escuchas? Sí, bueno, yo creo sí. Entonces siento que separarlo como tal es complicado. siento que también es como complejo hablar o hacer algo desde un punto de vista que no conoces o que nunca has experimentado. O sea, obviamente surge de vivencias y experiencias y saberes propios y también como comunitarios a veces. Pero sí, creo que es complejo. O sea, creo que no sé, es que una cosa es el artista. O sea, es que sí entiendo eso. O sea, yo sí entiendo que no los puedes separar por completo. Bueno, una cosa es el artista y la otra es la obra. Porque del arte, tú sí tienes que hacerlo. Si está, bueno, es que tiene que ver que somos las tres creadoras Claro, en ese sentido. también. Pero si tú vas a fungir como crítica del arte, sí tienes que separar. Porque no quiero que me digas, ay, qué bonita foto, porque soy tu amiga. Exacto. Entonces, pero tampoco quiero, y no te vas a enojar nunca conmigo, ¿verdad? Pero a alguna otra bruja que ande por ahí, puedes ir a destrozarla porque te cae mal. Entonces, en ese sentido, sí tendrías que. Es que bueno. Sí. A todos los demás. Sí, pero Muy bien. no, tranquilo, o sea, sí soy yo de intensa. poquito. Hay que clasificar, ¿verdad? Entonces, exactamente en ese sentido, tú tendrías que separar lo de ti, la pieza, la obra y el artista, o sea, en ese sentido. Pero sí es importante decir esta parte de separar la obra, porque además, en la parte creativa, yo sí creo que hay mucha gente muy auténtica como nosotros, así, sin filtros, ¿verdad? O sea, bueno, sabemos ser diplomáticas y todo eso. Pero también hay gente que sí asume sus roles, o sea, un rol de artista, de músico, de obra, su escenario, es mío, y entonces ya viene a jugar como otro papel. Pero sí es la pregunta así, más allá de todo eso, de los roles y eso, si realmente se puede separar la obra del artista, pero mencionaste algo muy importante, o sea, somos el resultado de lo que vivimos, amamos, odiamos, nos duele, nos deja de doler, porque nos transforma, simplemente, pues es cierto que ya no somos lo mismo que hace la semana pasada, y todo se va a repercutir en el proceso creativo. Sí, creo que
Digo, también a veces lo que decías como, no sé, uno como músico, como artista, como lo que en donde te desarrollas, a veces siento que tomas también como un personaje. Entonces también ahí es diferente, o sea, es tú como artista, pero es tu artista a veces es un personaje, no sé, o sea, puedo pensar en Dalí, ¿sabes? Como que era todo este personaje y no sé, o sea, no sé. No, aquí no se toman los ustedes, ¿sabes? Es que yo quiero que esa parte que mencionas. Entonces, ¿qué tan genuino es? Sí, y lo comprendo, porque es como cuando estás en la zona, ¿no? Como en la película esta de la mitad. Cuando estás en ese punto de inspiración en el que nada más existe, que es lo que hablamos al principio, ¿no? Que damos como una pequeña porción de cuando ya se borran los límites de que se te olvida hasta comer y llegas a ese punto en el que te metes tanto en la pieza, es obviamente ya estás tú en la pieza. Claro, No sé si existe no se puede. Bueno, eso es en el proceso creativo, o sea, obviamente tanto separarse lo que hay en Medfield, tu verdadero tú. O sea, cuando creas, por el placer de crear, ¿verdad? Estamos hablando como de, aún así como commission work o algo así. Ajá. Entonces, yo creo que sí podemos como analizar una pieza, una fotografía, una escultura, una pintura y decir, bueno, puedo separarlo, no, pero a mí me pasa de que yo digo que no se puede separar, porque definitivamente es eso, la esencia del artista, de la persona, del músico, del literato. Por ejemplo, hablando de la poesía, que podemos discutir el tipo de poesía que nos gusta, que escribimos y luego dices, bueno, es el impacto o de qué está hablando, ¿no? Y yo hacía esa pregunta mucho en la literatura. Una vez le pregunté a unos escritores así en una presentación, oye, ¿y qué tan, o sea, estos personajes son de la vida real o son ficticios? Entonces decía, pues eso tienes que saberlo tú, o sea, ¿no? Y yo decía, qué coraje, yo quería la respuesta. Pero ahora ya lo entiendo, ahora que escribo más, y puede ser como una fusión entre lo real y lo ficticio. O puede haber historias reales, puede que no les vamos a decir porque como las vamos a publicar, pues entonces no podemos revelar estos secretos. Pero es súper encabezada, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahorita que ya hablas como de la escritura, me viene como a la cabeza Harry Potter. O sea, puedes separar la historia del libro de la escritora con todas sus polémicas, opiniones, todo lo que te y ella ha sido polémica. O sea, por ejemplo, sí, bueno, es que sí, o sea, por ejemplo, hay muchos artistas, sobre todo masculinos, en la historia del arte que son un parteaguas en sus técnicas o en las corrientes que se iban creando o que se iban trabajando, que son súper importantes en la historia del arte. O sea, no puedes ver la historia del arte sin ver a ese tipo de artistas, pero detrás hay todo un contexto misógino y todos eran por ejemplo, alcohólicos, no sé, o sea. Bueno, ya nos van a llevar las controversias, por ejemplo, de Picasso, ¿no? que podemos destrozarlo como pareja, así, porque yo recuerdo que ella es tanto drama como se puede ser que esta artista creativa, talentosa, se llegue a encerrar después de la relación tormentosa, tóxica, con Picasso. Ay, no, es que las relaciones con artistas. Bueno, eso es otro tema, pero es porque la historia del arte sin Picasso, pero no puedes, exacto. Entonces ahí sí tienes que separar el artista, porque tenemos que analizar la obra, pues que no podemos negar que es, o sea, el cubismo, o sea, es una de las influencias más poderosas en ese sentido, pero pues ahí sí, ¿no? Pero definitivamente sí creo que el artista, o sea, si tú le preguntarías a Picasso, o sea, vamos a preguntarle, no vamos a levantar, ¿no es cierto? Todo eso, pues obviamente que yo creo que diga Picasso que diga, pues no, o sea, no puedo separar mi obra de lo que yo soy, yo
No sé, yo, ay, sí, ya yo, pues, no me van a colgar, o sea, yo contestando por Picasso, o sea, No, no. pero sí es a lo que me refiero, o sea, es como algo, tú te enteras de contextos, o sea, de la vida de algunos artistas y dices, ay, pues al momento estaba turbio, ¿no? O sea, pero no dejan de tener un impacto en el desarrollo artístico, en el desarrollo en sí, o sea. Porque al final del día, aunado al contexto histórico en el que se encontraba. Claro. O sea, ahorita ya es otro tiempo, ya es otra forma de ver la vida, ya es otra visión completamente distinta a lo que se había vivido antes y a lo que estaba socialmente permitido también. Claro. Ahora, verlo desde una perspectiva en la que, por ejemplo, en mi caso, tenía como toda esta controversia dentro de su relación y llegar a ver su obra, sí podemos llegar a analizarlo desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva en la que llega a ser un teatro, pero ya dentro de una vida personal es muy distinto y creo que ahí ya estaríamos viéndolo con otros ojos, ya estaríamos juzgándolo o analizándolo desde otra mirada. Sí. Y eso es muy importante. O dividirlo, ¿no? Como, esta es su obra y su impacto, ¿no? O sea, como alguna otra triangulación, algún otro cruce. Porque a mí, no sé si a ustedes les pasa, que las tres escribimos y las tres escribimos poesía. O sea, diferente tipo, pero también el otro día hablábamos qué tipo, ¿no? Pero a mí me pasaba mucho que cuando yo llegaba como a mostrar ciertos escritos, ciertos poemas, la gente era como, uy, pero o sea, ¿a quién se lo escribiste? O sea, ¿para quién es? Y para mí era como, la neta, a nadie. O sea, O así como que tú escribiste. ajá, o es porque a lo mejor algo, una frase se me quedó, una escena de una película y yo me inventé toda una historia o sí a veces eran ciertas vivencias, pero ni siquiera eran una vivencia, solo era un sentimiento o una emoción o algo muy específico que de ahí partían todo lo demás, ¿no? O sea, entonces sí a veces es como un alter ego, no sé. ¿No? Pues a mí me pasó en estos días, bueno, ahorita repensándolo, que en efecto yo pensé, ¿qué voy a hacer con estas fotos, con estas piezas, con estas cosas? Porque pues simplemente había ahí unas obras de arte y representaba algo muy personal. Sí. Pero yo podría decir, no, ahí sabe que la palabra del año es Esmeralda. No, es la Esmeralda, o sea. Entonces, hablando de eso, ya puedo mandarlos allá, lejos. Sí. Pero sí tuve que citarme, bueno, es que sí es contradictorio, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita sí tendría que separar la obra, porque yo sí podría ser su representante de ese artista, obviamente, pero sí lo tendría que separar a ese artista y a él, no diga el nombre, de la obra, porque pues son cosas muy distintas. O sea, que sí es contradictorio, ya me focalicé. Sí, porque a lo mejor la obra ya es muy buena. Es muy la buena. persona igual. Y la persona, no, O sea, también es buena la persona, pero claro, yo sí tendría que separarlo por cosas personales y la obra del artista para verlo con una perspectiva totalmente desde a broker, ¿no? Entonces tendría que ser ese sentido. Sí, no deja de ser complejo porque entonces ya llegas a un dilema casi moral ético en el que estás hablando nada más si vas a representar la obra como tal, sino lo que representa el artista, porque no deja de ser el productor de la tiene sentido porque yo voy a vender la obra de ese artista. O sea, en el supuesto caso, ¿no? sí, claro. Para eso todavía tendría que decir sí, o sea, Sí, tendría que decir sí. creo que también es como entonces vas a ver, o sea, tu filtro al ver el arte o al analizar el arte va a ser completamente objetivo o emocional, o ambos, no sé qué. Entonces ahí tengo que aplicar el criterio tuyo en la crítica del arte, desde esa perspectiva. Sí, ser como bien objetivo. O sea, y no digo que la crítica no sea emocional, porque también lo es, obviamente. De varias También. cosas a la vez. Pero también tienes como que saber cómo entrecruzar. Bueno, y para ir cerrando, ¿se puede separar no la obra del artista?
Sí, no, Mira, lo pensaré. Yo, Lo diremos adelante. yo digo que sí con ciertas variables. Yo estaba muy segura de mi premisa, pero ahora ya no lo estoy tan. yo sigo insistiendo en que no se puede separar. O sea, no del todo, nunca lo vas a poder separar del todo, pero sí hay cosas que se pueden separar, creo. Desde mi Sí, perspectiva. claro, Ajá. porque tienes que verlo desde un punto de trabajo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tienes un artista, pero no deja, yo insisto, no deja de ser el artista que me hace la obra, y al final del día no deja de ser su vida, pues para mí es. Bueno, ese es un tema también, analizar los procesos creativos. Sí, porque también. Sí, creo que va para otro podcast. Así Sí. que ya nos vamos despidiendo de este. Muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión y los esperamos el siguiente. Y si tú tienes una opinión ahí donde nos estás viendo sobre esta pregunta, puedes compartirla también con nosotros. Sí, o si tú crees que realmente se puede o no, o si concuerdas con alguna de nosotras también, si quieres como extenderlo, adelante, estamos abiertos a todas las opiniones. Sí, bueno, opiniones de creadores, de no creadores. Esto es muy interesante desde la parte de la curaduría de los museos y centros culturales que nos dieran como su opinión. Y también de la gente que se está iniciando, decir, no, pues si va a influir de lo que yo soy y lo que yo hago, pues no influye. ¿Sí? Así que bueno, pues muchas gracias Y los esperamos en nuestro siguiente episodio. bye. Hasta pronto.